busqué entre los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo el título que le he puesto a este mensaje se llama Párate en la brecha. Amén. Cuando pensamos, hermano, en el término pararnos en la brecha, nos estamos refiriendo, hermano, a abrir camino. Sobre todo en palabras, es decir, aquí estoy, quiero ir al frente. Es lo que le decimos a Dios cuando decimos, aquí estoy, yo quiero ir al frente para hacer la diferencia. Voy a interceder por los demás para cumplir así el propósito tuyo, Señor. Hoy en día hay una decadencia tremenda, hermano, en la iglesia de Jesucristo, de la intercesión, de interceder, de pararse en la brecha, de hacer vallado. Porque dice el Señor que nos tenemos que levantar a hacer vallado. ¿Y para qué? Para que el Señor, a través de que si nos levantamos, mi hermano, a interceder, a levantar un vallado, detenemos el juicio de Dios para quienes viene juicio. Con ese vallado hacemos huir a los enemigos. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Destruye a través de contiendas, a través de divisiones, pero también destruye enviando espíritus inmundos que traen enfermedades a la vida de los creyentes. Si se la creemos, la aceptamos y se realiza. Pero decimos, no, yo fui sanado en la llaga de Jesucristo, yo fui sanado completamente. Y le hacemos saber que en Jesucristo quedamos completamente libres de todo azote. Amén. La palabra brecha, hermano, significa abertura, romper o abrir una grieta. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nos paramos en la brecha, en el camino del Señor, a interceder por los misioneros, por los pastores, por los evangelistas, por la iglesia, por los hermanos, por las hermanas, por los inconversos también. Eso es lo que estamos haciendo, estamos rompiendo los vallados del enemigo. Amén. Estamos abriendo brecha en el nombre de Jesucristo. Estamos haciendo grietas. El enemigo es lo que hace en la vida de los creyentes. Avienta el dado de mentira, de X, de lo que sea, y si se lo creemos, él ya tiene una grieta por donde estar penetrando todas las maldiciones con que nos quiere maldecir. Por eso hoy existen muchos matrimonios creyentes, no estoy hablando de seculares, creyentes derribados, destruidos, quebrados. Hijos de pastores, hijos de creyentes en pandillas, en drogas, en suicidios. Porque el enemigo al principio fue una grieta que abrió. Y por esa grieta está filtrando todos sus espíritus inmundos. Es para venir a matar y a destruir a los hijos de Dios. A los incrédulos que Él los va a destruir si los tiene en sus manos. Y por eso es que tenemos que pararnos en la brecha. Dice el Señor, y no lo encontré. El Señor aún lo sigue buscando hoy en este día. A ese varón que se levante, hermano, esa varona que se levante en medio del camino para el Señor no destruir a ese pueblo. A ese pueblo que está, hermano, perdido en la ignorancia de la palabra, en la rebeldía, en el pecado, en los vicios, en los hábitos. Ese pueblo es el que tenemos que pararnos en la brecha para que así como un día nosotros venimos, ellos también vengan a los pies del Señor. Amén. Así que cuando lo trasladamos estas palabras de romper y abrir, en el sentido espiritual, hermano, estamos hablando sobre abrirnos camino y vencer todos los obstáculos y que todo se convierta en una bendición de Dios. Porque yo y tú fuimos puestos, mi hermano, en este lugar, en esta ciudad del pueblo de Dios, para hacer bendición donde quiera que estemos. Para eso estamos, mi hermano, en este lugar. Para eso Dios nos puso en esta ciudad, en este pueblo de Dios. Él nos trasladó de las tinieblas y nos trajo a su pueblo, a la luz admirable. Ahora estamos en su pueblo y Él nos llamó y nos trajo y nos puso
porque quiere que también nosotros nos pongamos, mi hermano, nos levantemos y digamos como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que no tengamos temor, que no tengamos miedo, que no tengamos, en otras palabras, ninguna excusa de que no podemos. Sí lo podemos, hermano. El Señor dice que todo lo podemos, que todo lo podemos hacer. Y Salomón dice que todas las cosas se pueden hacer también a su debido tiempo, hermano. Amén. Hay tiempo para morir, tiempo para vivir, tiempo para bailar y tiempo para no bailar, tiempo para edificar y tiempo para arrancar. Hay tiempo para hacer todas las cosas, iglesia. Porque sí vamos a tener tiempo para morir también. Amén. Para eso fuimos diseñados también por el Señor, para morir físicamente en esta tierra, porque no somos de aquí. La muerte solamente es un puente que va a ser utilizado para que nosotros lleguemos hasta la misma presencia del Señor. Amén. Nosotros sus hijos. Por eso es que tenemos que hacer su obra, hacer su voluntad, así como Jesucristo lo declaró, hermano. Él lo declaró bien claro. Dijo: no se haga mi voluntad, no quiero hacer mi voluntad, sino que voy a hacer la tuya, Señor. Le dijo al Padre. Nosotros igual, no hagamos nuestra voluntad, no hagamos las cosas a nuestra manera, hagámosla como el Espíritu de Dios lo requiere y nos guía y nos dirige, hermano. Amén, hermano. Ezequiel, hermano, el versículo 30 dice que Dios estaba buscando a alguien que se parara en la brecha, a quien se le interpusiera, a alguien que sacara la cara por él, pero dice que no lo encuentra. ¿Será que hoy va a encontrar el Señor aquí hombres y mujeres que se paren en la brecha, hermano? La brecha familiar. Voy a hablar 3 puntos. La brecha familiar, dice en el capítulo de Josué, hermano, capítulo 24, verso 15, lo buscamos para leerlo en el nombre de Jesucristo. Capítulo 24 y verso 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el punto familiar, hermano. Hoy en día encontramos esos hogares destruidos, hermano. Abundan los hogares destruidos. Si usted se parara a una corte, puede ver los miles y miles de divorcios cristianos, de creyentes, hermano. Hijos separándose de los padres, abandonando a los padres, abandonando los padres a los hijos. Todo eso lo podemos vivir y ver ahora, hermano. Y es tiempo de que nosotros hagamos la diferencia. Que vean la diferencia nosotros, hermano. Y que nos pongamos en la brecha para decirle al mundo que sí se puede en Cristo, hermano. Para evangelizar a esas personas, y no solamente para evangelizar. Mucho antes de evangelizar, tenemos que ponernos en ayuno, en oración, y estar haciendo esos vallados de oración. Esos vallados de intersección, hermano. Hoy está debilitada la iglesia con la intersección. La iglesia sí ora, pero para cosas egoístas. Ora para hasta cosas que ni siquiera sabe por qué ora. Ora hasta por cosas que no sabe ni qué le está pidiendo a Dios. Y cuando se para de ahí de la oración, y ya para el otro día no se acuerdan de qué le pidió a Dios. No, es que tenemos que ponernos, mi hermano, en intercesión. Por las almas perdidas. Por las personas que inclusive en tu propio hogar no conocen del Señor Jesucristo. Tenemos que ponernos a interceder por los incrédulos, para que crean, para que les resplandezca la luz de Jesucristo, porque el diablo les ha cegado, hermano, para que no les resplandezca la luz del Señor. Y si nosotros intercedemos, les va a resplandecer, y un día los vas a ver, si no es en esta iglesia, en cualquiera, van a estar adorando al Señor. Van a estar sirviéndolo, no solamente adorándolo, hermano. Amén. Así de que tenemos que ser familias ejemplares en el hogar, en el trabajo y donde quiera que estemos, hermano, para que los que les hablemos crean. Que verdaderamente no nomás creemos, sino que tenemos un buen testimonio y un buen ejemplo que habla de Jesucristo. Porque sabes, mi hermano, que cuando tú andas un mal testimonio en la calle,
malas palabras, te peleas con cualquier persona y aquella persona se da cuenta que tú vas a la iglesia donde tú estás representando no nomás a Jesucristo, estás representando la iglesia donde hay también, hermano. Y por esas cosas que crees que son pequeñas, se darán cuenta en aquel día, hermano, en el día del juicio. Tenemos que tener un buen testimonio. Si amamos al Señor, vamos a tener un buen testimonio. Si amamos al Señor, lo vamos a servir. No ocupamos un púlpito para servirle. Ahí en tu lugar secreto, en tu hogar, haz intercesión, hermano. Haz intercesión por los enfermos. Haz intercesión por los que están atados por vicios. Y el Señor se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él lo prometió, hermano. Amén. Que si creíamos en Él, no nomás haríamos las cosas que Él hizo, sino mejores todavía. Cosas más grandes que las que Él hizo, podremos hacer usted y yo. Si le creemos. Amén, iglesia. Así de que dice la palabra de Dios, que tenemos que familias ejemplares en los hogares y que buscamos la paz y el amor, hermano. En la Biblia no dice que busquemos la contienda, dice que busquemos la paz y que la sigamos, dice en Hebreos. ¿Sí? El libro de Hebreos capítulo 2 dice que busquemos la paz, dice busca la paz y síguela. ¿Sí? Eso es lo que dice, que busquemos la paz y la sigamos. Ya sabemos dónde está la paz. Está en Jesucristo, está en la palabra de Dios. Hay que seguirla. Seguirla es ejecutarla, llevarla a cabo y practicarla en nuestra vida, hermano. Eso es, hermano, seguir la paz. En Jesucristo, si tú sigues la paz en Cristo, jamás vas a tener contienda ni con un hermano tuyo, ni con un incrédulo tampoco, hermano. Tenemos que tener misericordia de ellos porque ellos no conocen la palabra y nosotros sí la conocemos. Amén. Hay que ponerle un cierre a tu boca y aguántate el coraje, hermano. Amén. ¿Que te humilló? Aguántate el coraje. Acuérdate, cuando quieras responder, hermanos, acuérdate. A Jesucristo lo abofetaron, le arrancaron las barbas con tu piel y jamás dijo nada a las personas que lo hicieron. Nomás recordemos eso, hermano. Que Él jamás habló una palabra de maldición ni de venganza con ninguno de los que le hicieron daño. Más bien les dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. ¿Me entienden? No conocen la palabra. Así que tenemos que ser de tal manera, hermano. Amén, iglesia. Los esposos deben de cumplir su rol como Dios nos lo manda, hermano. ¿Sí? Cumplir los principios de Dios, amando a sus esposas y tratándolas como vaso más frágil, sin ofenderlas, sin lastimarlas con las palabras, porque las palabras duelen más que los golpes, por si no sabía. Muchas veces, ay, esa comida me hiciste, le desprecias hasta el plato de comida que se esmeró, que trabajó, que se cansó. Tienes que darle gracias. No sé usted, pero yo siempre le doy gracias a mi esposa después de que me levanto de la mesa. Le digo, gracias, vieja, como yo le diga. Digo, estuvo bien rica la comida. ¿Me entiende, hermano? Diario le doy gracias, yo diario, siempre le doy gracias después de que tomo los sagrados alimentos. Hay que ser agradecidos. No nomás con Dios, con la pareja que Dios nos dio. Amén, iglesia. Porque ellas son vaso más frágil para que nuestras oraciones de los varones, dice la palabra, que no tengan estorbo ahí en Primera de Pedro. Que no sean estorbadas, que no sean escuchadas más bien. El estorbo es que no salen ni siquiera de aquí, de la pared, no llegan ni al primer cielo siquiera la oración. Porque tienen estorbo, porque hay pecado. Ese es un pecado, ¿por qué? Estamos quebrando el mandamiento que Dios nos está dando en Primera de Pedro, hermano. Amén, iglesia. Y dice también, y Dios mandó a las esposas que estén sujetas a sus maridos, que sean respetables, o sea, que no sean rezongonas. ¿Sí me entiende? No como esclavas, sino dando honor, cumpliendo así a la palabra de Dios, respetando al marido y estar sujetas conforme
al marido camina en el Espíritu, conforme camina en la palabra. ¿Me entiende, iglesia? Así de que de esa manera vamos cumpliendo, hermano, el mandamiento de Dios. Y cada que nos pongamos a ser vallado, esas palabras van a llegar inmediatamente al trono de la gracia, hermano. Y inmediatamente el Señor va a mandar escuadrones de ángeles a cerrar puertas, a cerrar grietas, a cerrar vallados, hermano, a cerrar todo lo que haya abierto el enemigo. Se cierran inmediatamente y ningún espíritu inmundo puede penetrar allá adentro. Podemos agarrar el ejemplo de aquel hombre, hermano. Aquel hombre que quedó todo enfermo. ¿Recuerda quién es? Job. Dice que él siempre se levantaba, hacía sacrificio y adoraba a Dios para ser vallado por sus hijos porque quizá hayan pecado. Pues claro que sí, eran bien pecadores, eran bien mundanos. Pero él oraba por ellos. Hacía lo correcto. Le faltó quizá meterle disciplina. ¿Me entiende? Pero él hacía, y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, levantar vallados cada mañana. Y para que Dios nos escuche tenemos que tener un buen ejemplo con nuestra esposa. La esposa tiene que tener un buen ejemplo con su esposo. Y luego dice, los hijos obedezcan a sus padres, honrándolos para que tengan larga vida. ¿Me entiende, iglesia? Los hijos cuando oren, hasta la unción del Espíritu Santo se va a derramar. ¿Por qué? Porque honran a los padres, porque son respetuosos con las personas que son ajenas a su hogar. Eso es lo que les han enseñado a los hijos, es lo que yo les he enseñado a mis hijos, y eso es lo que tienen que hacer porque es lo que se les inclinó y están en los caminos de Dios para que el Espíritu Santo pueda derramarse cuando sea clamado, hermano. Amén, iglesia. Una familia que se levanta para interceder por otra familia y ser ejemplo y de bendición para toda la comunidad. Porque Dios lo va a respaldar. Porque Él honra a aquel que le honra, hermano. Amén. Y Él bendice. Porque tú no estás pidiendo cosas mezquinas, cosas egoístas, así como Salomón le dijo, yo quiero sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Dice, te voy a dar la sabiduría y también te voy a dar riquezas como jamás nadie la tuvo ni las va a tener. Porque no me pediste nunca dinero, no me pediste nada para ti, sino me pediste para dirigir a mi pueblo. Así hay que pedirle a Dios. Dios sabe lo que necesitamos. Él nos lo va a dar. Por eso dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Andar en las cosas del Señor, hermano. Ser unos buenos testimonios, unos buenos ejemplos. Hablar de la palabra en el parada del bus, en el trabajo con tu compañero, donde quiera que vayas, hermano. Porque cuando Dios te pone personas delante de ti y no le eres de testimonio, Dios te lo va a reclamar el día que llegues allá. Te va a decir, te puse tantas personas tal día y tal día y tal día y a ninguna le hablaste. Tenemos que ser buenos, mi hermano, para hablar. La palabra de Dios, el testimonio de Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo. Solamente vamos a seguir su ejemplo. En todo el territorio que Él se movió, no se movió nada más en el territorio de Jerusalén y Judá. En Jerusalén, no, se movió hasta con los que eran rechazados por los judíos, hermano. Y también les evangelizó y también los bendijo. Amén, iglesia. Aquel hombre que fue a Gadara. Allí en Gadara no es un territorio de Judá ni de Jerusalén. Lo bendijo, lo sanó, lo libertó y le dio un don de ser evangelista. Ve y habla lo que fue hecho en ti. A la mujer del pozo también. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y también fue y le predicó y le evangelizó. Y también le dijo, ve tú y habla ya lo que quieras allá con tu pueblo. Y fue una cosecha para los discípulos. Después que regresaron, un día regresaron los discípulos a esa tierra y ganaron todo ese pueblo para Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque lleva puesta la semilla esa mujer samaritana ahí. Entonces, es lo que tenemos que hacer tú y yo. Y para que lo hagamos, primero hay que ver una preparación. Ser intercesores, y eso tiene que ser toda nuestra vida, hermano. Interceder, si vas a hablarle a una persona, intercede primero. Ayer empezaron otra vez a salir a evangelizar. Primero tiene que meter el grupo ayuno y oración, hermano. Hermano Jorge. Para cuando vayan, Dios les va a dar una cosecha, hermano. Porque Dios no es un Dios mezquino.
No es un Dios egoísta, no es un Dios sordo, no es un Dios que no escucha y no quiere contestar las peticiones de sus hijos. Sí, Él las contesta. Él nos bendice también, hermano, nos da un ánimo para que sigamos adelante. Una almita que te dé el Señor es un ánimo que tienes para seguir luchando, seguir trabajando, seguir sirviendo al Señor. Amén, iglesia. Ahora, en la brecha de tu comunidad, vamos en la comunidad ahora, hermano. Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Y dice la palabra así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén, iglesia. Es un líder impresionante de la Biblia, es Nehemías. Nehemías, él vio un pueblo que estaba en la ruina, ¿sí? Que sus muros y la ciudad estaban en escombros completamente. Vio que los muros y la ciudad estaban completamente destruidos. Pero Nehemías tomó una determinación. De pararse en la brecha, hermano, y levantar una ciudad que estaba en caos. Que estaba, mi hermano, para que el enemigo que quisiera entrar penetraba fácilmente. No tenía defensa. Los muros de cada ciudad es una defensa. Así que los muros de cada hogar tienen que ser una defensa. Y esa es la intercesión, es la oración de cada creyente que ora y intercede, pone vallados, pone sus defensas contra el enemigo. Amén, iglesia. Y eso es precisamente lo que fue a hacer Nehemías. Empieza a reconstruirle y a hacer de Jerusalén una ciudad nueva, hermano. Si tus vallados, tus muros están caídos, empieza a reconstruirla. Empieza a orar. Empieza en intercesión. Y esos muros que están caídos se van a levantar a lo doble, hermano.